Porque no hay otro camino. No hay otra forma de llegar al cielo. No es a través de una religión. Es a través de una comunión personal con Dios. Y para que tú tengas una comunión con Dios, tienes que conocer a ese Dios. ¿Qué le gusta y qué no le gusta? Caminar día a día con el Espíritu Santo. Confiar en el Espíritu Santo. Porque la obra no es a través de un hombre o de una mujer. La obra es a través del Espíritu de Dios dado al mundo entero, para que a través de ese Espíritu el mundo sea convencido de su error, de su pecado y de su falsedad que ellos mismos han querido vivir. Amén. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver una maravillosa historia como la que comentó mi hermano, de cómo es esta incapacidad del hombre de entender las maravillas de Dios. Porque aún viendo las maravillas de Dios, se nos hacen cosas ridículas. Amén. Y eso pasa cuando nosotros mismos, hermanos, dejamos de ser espirituales. Porque para el hombre natural son locura. Pero para el Hijo, la persona espiritual, es poder de Dios para salvación. ¿Están conmigo? Amén. Entonces vamos a ver cómo es que este pueblo, siendo un pueblo elegido por Dios, sacándolo de Egipto con una mano poderosa, a tal grado que el mismo faraón dijo: llévatelos ya llévatelos, ya no los quiero ver más aquí. Pero antes de que te los lleves, danos tu bendición. Amén. Amén. Dios mostró su poder. Amén. Dios mostró su poder. Así es. Amén. Y este pueblo lo vio. Pero este pueblo saltó. Sí. Se cansó del maná. Amén. Amén. Pidieron carne. Y Dios les dice: no van a tener carne por un día, ni por 2, ni por 3, ni por 4, ni por 5. Van a tener carne hasta que mueran tragando carne. Eso es lo que busca el mundo. Así es. En eso se enfoca el mundo. Amén. Ellos no buscan el reino de Dios y su justicia. Así es. Ellos buscan su propia justicia. Amén. Buscan su propia carne. Buscan su propio deleite. Buscan su propio afán. Y Job dijo: de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hablaba sin saber lo que hablaba, pero hoy sé lo que hablo, porque hoy te conozco. Amén. Pero Job fue probado. Así es. Y cuando viene la prueba en la vida de un cristiano, se va. Tú solamente has aprendido a escucharlo, mas no a conocerlo. Así es. Te Amén. falta conocer y tener una relación con el único Dios vivo y verdadero. Amén. Cuando aprendas a caminar con Dios, toda prueba, toda circunstancia, toda causa que venga a tu vida, sabrás que no vas a ser tú quien venzas eso, sino Dios a través de la fe misma que ha depositado en tu corazón. Pero cuánta gente, cuántas personas, cuántos cristianos no han aprendido a vivir eso porque han solucionado sus cosas a su manera y no a la manera de Dios. Amén. Y Moisés dijo: Señor, mejor quítame la vida. ¿Para qué me haces pasar por este sufrimiento? Es un pueblo grande. No puedo con todas las quejas de este pueblo. ¿Se imaginan el varón de Dios teniendo una familia, teniendo sus propios problemas, teniendo sus propias circunstancias, teniendo que convencer a una misma familia propia para después convencer a una iglesia donde no es capaz de vivir como Dios quiere que vivamos dentro y fuera del templo? ¿Se dan cuenta la carga que uno lleva? No solamente su propia carga, sino la carga del pueblo. Amén. Y Cristo llevó nuestra carga. Amén. Cristo llevó nuestros pecados. Lo que a ti te tocaba pagar, Él lo pagó por ti. Amén. ¿Y ahora qué haces con la carga de Cristo? ¿Sigues pisoteando
estés ofendiendo ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué hay en tu corazón? No me digas que hay amor. Porque el que tiene amor demuestra el amor queriendo salvar a otros. Porque Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amén. Ese es el amor que el mundo desconoce. Pero el mundo cree caminar en amor, Así es. en su propio amor, mas no en el amor de Dios. Así es. Son dos amores diferentes y distintos. Tu amor no tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor de Dios se entrega. El amor de Dios se comparte. El amor de Dios se vive en el amor que Dios mostró estando en la tierra. Amén. No es su propio yo, no es su propio ego, no es su propia vida, no es sus propios deleites, no es su propia agonía de querer alcanzar todo lo imposible para llegar a ser alguien en la tierra. ¿De qué te sirve ser alguien en la tierra? ¿De qué te sirve ganar al mundo? ¿De qué te sirve ser alguien con un nombre que conozca al mundo si delante de Dios no eres reconocido? Así es. Amén. Pero la gente se afana, la gente se vuelve loca, la gente se desespera, la gente corre, la gente sube, la gente se arregla para ir y hacer lo que no tiene que hacer. Así es. Amén. Como lo prediqué en la calle, hay lugares en la iglesia. ¿Por qué las butacas están vacías? Porque la gente está hueca y no tiene amor. El amor de muchos se enfriará y se volverán amadores de sí mismos. Así es. Amén. Primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. ¿Y Dios dónde queda? ¿Dios dónde está? Amén. Tú haces lo imposible para llegar a alcanzar tus metas, pero no haces lo imposible para llegar y alcanzar las metas de Dios. Amén. 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 Hay necesidad de obreros. Así es. Hay necesidad de jóvenes, de niños, y si es posible de bebés, donde tengan un buen lugar en una casa con una madre cimentada, con un padre cimentado, desde cuna, alabándolo, glorificándole, cantándole canciones que ministren a ese bebé desde pequeñito y ponérselo en las manos de Dios y decir: Señor, haz de mi criatura, haz de mi bendición, haz de mi bebé alguien que sea útil para tu servicio. Amén. El mundo prepara Sí. a tus hijos, los capacita Amén. con mentiras y engaños, con una profesión que no es mala la profesión, pero si esa profesión te desvía de los planes de Dios, es mala esa profesión. Así es. Amén. Amén. La educación que no es educación, nosotros la tomamos para bien. Arreglamos, compramos uniforme, vestimos y hacemos y los llevamos a nuestros hijos. ¿Y a la casa de Dios? ¿Dónde están tus hijos? A la casa de Dios, ¿por qué no les dices: ponte un pantalón, ponte unos zapatos, limpia tus zapatos, arregla tu ropa, porque vas a ir a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores? Sí. En la escuela pública te dice: manda a tu hijo bañado, manda a tu hijo con el uniforme limpio, manda a tu hijo con el cabello corto. ¿Qué pasó aquí en la casa de Dios? Se enojan cuando el varón de Dios predica así. Se molesta la gente y dice: me voy, porque ese varón predica demasiado fuerte, porque la palabra de Dios es fuerte. Yo no estoy aquí para consentirte. El diablo no te consiente. Cuando tú crees que él te consiente, el diablo te está destruyendo. Así es. Porque él es padre de mentira. Así es. Cuando habla, de lo suyo habla. Amén. Él nunca te va a hablar verdad. Amén. Él te va a dar lo que a ti te gusta para que te entretengas en eso, pero al final es un camino de muerte. Amén. Así Mientras es. tú vas, ríes, bajas, subes, es un camino de muerte. Así es. Y Amén. para eso yo tengo que hablar la realidad de Dios, la Amén. verdad de Dios, Amén. proclamarla, gritarla como un verdadero centinela, como un verdadero atalaya. Aunque me diga la gente se te va, pues que se siga yendo, porque mejor es que se vaya, a que tenga yo gente pecadora, a que tenga gente que no se quiere convertir. ¿Y qué yo voy a ir delante de Dios? ¿Y qué excusa le voy a decir? Que se vaya. Así Se es. vaya a su paganismo, que se vaya a su pecado, que se vaya a sus deleites y a sus placeres, porque este sacrificio que vivir mi vida como cristiano, el deseo de predicar la palabra, no me la puso ninguno en el mundo.
Me la puso un creyente que Amén. aprendió a amar a Dios. Y eso me compartió, y eso me enseñó, y a eso me llevó, y a eso me encaminó. Y la adopté, y la cuidé, y la valoré, como para ahora dejarla a vender por un plato de lentejas. Así es, amén. La palabra de Dios no se vende. Aleluya, así es. La fe de Cristo no se Así vende. es, amén. Porque fue un precio grande, un sacrificio grande. Fue algo que de una demostración digna de ser honrada y adorada hasta que Cristo venga. Amén. Gloria a Dios. Como para estar hablando niñadas y tratar de consentir a gente que ya ha sido consentida en el mundo. Así es. ¿Para qué Dios los va a consentir? Amén. Acá no hay. Porque Dios no tiene favoritos. Así es. Amén. 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 Dios no tiene favoritos. El que es hijo es hijo. Y el que no es hijo no es hijo. Aunque tú vayas delante de Dios y digas, Señor, pero es que nada. Aquí solamente era una manera de cómo aprender a servirme. Y esa la demuestra desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay ninguna diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El verdadero líder aprendió a ser líder y fiel a Dios hasta el último día de su vida. Y así tú como cristiano tienes que aprender a serle fiel a Dios hasta el último día de tu vida. Amén, amén. Porque no es tu vida, es la vida que Dios te dio. Él te creó a su imagen y semejanza, pero no va a haber imagen y semejanza hasta que tú no te rindas por completo a la voluntad de Dios. Y el único y verdadero cristiano que aprende a rendirse como debe de ser delante de Dios, no es a través del orgullo, sino a través de la humildad, reconociendo su condición y decir, Señor, soy como un trapo de inmundicia, tuviste misericordia, me sacaste del pecado, me sacaste de mi propio vómito, ahora yo necesito que tú me mantengas en este camino, que me des fuerza para seguir y que aprenda yo a hacer tu voluntad. No hay otra manera de servir a Cristo. Amén. Así es. No lo hay. Así es. Podrás formarte la tuya, podrás hacerte una tuya propia, pero la que enseña a Dios es la misma desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Amén. No fue un pueblo chico que sacó Dios, fue un pueblo grande. Así es. Amén. Y entre ese pueblo había pueblo que no era pueblo. Así es. Entre ese pueblo había israelitas que no eran israelitas. Cuando Dios rescata al pueblo de Israel, había gente pagana. Aún había egipcios que eran esclavos y salieron con ese pueblo. Así es. Y Amén. ese pueblo que no era israelita fue el que condenó al verdadero pueblo. Porque hubo algo que este pueblo extrañaba de Egipto. Va a haber algo que tú vas a extrañar del mundo. Y ese algo te va a hacer tambalear. Ese algo no te va a hacer vivir una vida verdadera para Cristo. Ese algo no lo vas a querer dejar y te vas a aferrar a costa de lo que sea. Y vas a ir en contra de lo que sea. Tienes que pensar muy bien si verdaderamente eres cristiana. Porque si estás con vida, hay oportunidad. Una vez muerto, no hay oportunidad de nada. Hubo algo que vino a su memoria de ese pueblo. Hubo algo que el pueblo empezó a extrañar, pero no era el pueblo de Israel o los israelitas, sino de esta gente, o como le dice en la traducción, nueva traducción viviente, esta gentuza. Era gentuza. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero muchas veces es mi pariente, es mi familiar, es gentuza. Si no creen lo mismo que tú crees, es gentuza. Esa gente, si no la haces a un lado, te va a hacer tropezar en la vida. Amén. Como cristiano, como cristiana. Sí, amén. O decides, o decides. Amén. Amén. Porque Dios quiere levantar a un pueblo, a una iglesia, verdaderamente que esté cimentada
en el simiente que es Cristo. Amén. No hay otra manera. Amén. Amén. Y tal lo dice gentuza. Esta gentuza empezó a desear. Vamos a verlo después. Vamos a leer, hermanos. Libro de Job, la Nueva Traducción Viviente dice, Job 42, versículo 1, lo vamos a leer hasta el 17. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes. ¿Cuántos sabemos que Dios lo puede todo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué no te ha convertido por completo? ¿Por qué no te veo aquí los miércoles? ¿Por qué no te veo salir a las calles a predicar el Evangelio? Amén. Así es. Que no caemos, no vayamos a caer en la mentira del diablo. No vayamos a caer en la mentira de los escribas fariseos, de los ancianos, de los sacerdotes. No caigamos en el error, creyendo estar en la verdad y estaban más engañados que el mismito diablo. Así es. Amén. Amén. Decía Jesús, a la verdad por fuera lucen bien, mas por dentro están llenos de huesos podridos. Así es. Amén. ¿Cómo andamos espiritualmente? Porque ya vemos que 42. carnalmente el mundo anda muy bien. Y nosotros como cristianos a veces anhelamos las cosas del mundo, anhelamos las cosas del vecino y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta qué? Ignorancia. Entonces ¿cómo estamos actuando delante de Dios? ¿Cómo es nuestro actuar? Ignorantemente. Ahora tú ya no eres ignorante. Ujú. Poco o mucho ya sabes. Amén. Pero si vas en contra y haces en contra de lo que la palabra de Dios dice, no es que seas un ignorante, es que eres un sinvergüenza, que sabiendo la verdad no la haces. Amén. Amén. Entonces, ¿qué eres? ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? ¿De qué se trata esto? Porque la iglesia no puede estar llena de gente que dice creer y no los ves en cada culto, no los ves servir a Cristo, no los ves anhelar a salir a predicar en las calles. ¿Cuándo, hermanos? Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Somos seguidores de Cristo. Así es. Amén. Tienes que buscar algo para que la gente te ponga atención. Allá afuera no te van a pelar ni nadie. Ahí la gente anda de aquí para allá. Y tú, invita a la iglesia. No, predica. Alza la voz. Diles. Amén. Amén. No te escondas. Ay, no es que por allá me vayan a ver. No es que me conocen. No hemos ido a predicar de este lado. Siempre vamos a predicar de este lado. Y allá, cada vez que nosotros vamos al supermercado, a la tienda, nos conocen de un montón. Y ya hasta nos pusieron el nombre. Mira, ahí va el gritón que predica en las calles. Miren, ahí va el pastorcito este que levanta la voz y... Amén. Amén. Y yo digo, gloria a Dios. Alguien me ha puesto atención. Amén. 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 Gloria a Dios por eso. Así es. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Porque Dios no nos puso para avergonzarnos. Amén. Amén. Ahora bien, sigamos con la lectura. Nos dice, versículo 3. Te preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Pregunta. Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Verdaderamente sí es. ¿Quién va a entender los pensamientos de Dios? Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Amén. Y nuestros caminos no son los caminos de Dios. Amén. Mientras tú crees que caminas en perfección, el camino de Dios es más perfecto. Pero acuérdense que hay solamente dos caminos, el ancho y el angosto. Amén. Pero la gente más sabia
escoge el ancho. Así es. Y la gente más tonta escoge el angosto. Para eso es el criterio del mundo. Así es. Pero el criterio de Dios dice, el tonto, el necio, que dice en su corazón, no hay Dios, escoge el camino más ancho. Pero el sabio, para Dios, escoge el camino más angosto. Amén. Dos pensamientos diferentes. Amén. Dos cosas totalmente distintas. Tú quieres ser sabio, acepta los consejos de Dios. Tú quieres ser necio, no necesitas hacer mucho, ya necio eres. Naciste siendo necio, porque el pecado mora en ti. Amén. Porque nacimos siendo pecadores. Amén. Amén. Mantente solamente como estás. Ya no necesitas hacer gran cosa, porque necio eres. Así es. Y si quieres morir siendo necio, morirás. Pero si quieres ser sabio, te es necesario nacer de nuevo Así es. y Amén. escoger el único camino que te lleva a la verdad, Amén. que es el camino de Cristo. Amén. 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 Y dice, tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti. ¿Cuántos tenemos preguntas? Muchos. Pero Amén. hasta eres flojo para ir a preguntar a Dios. Así es. Eres flojo para orar. Amén. Así Es más, te sientas a la mesa y ni eres capaz de darle gracias a Dios Así es. y bendecir tus alimentos. Si te cuesta dar gracias en los alimentos, no me digas que vas a orar. Amén. Amén. Pero sí tienes muchas preguntas. Así es. Porque el cristiano mediocre, el cristiano a medias, vive cuestionando. ¿Y por qué esto? ¿Y para qué esto? Yo no entiendo esto. Yo no entiendo esto. ¿Por qué el pastor predica así? ¿Por qué tanta necedad? Mira, hemos visto que avienta sillas, que se sube en sillas, que hace esto, que corre, que va, que trae un cuchillo, que agarra una piedra, que trata de... Cuestiones. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Para ti es una vara. Así es. Pero para mí va a ser un instrumento que vas a utilizar para demostrarle a ese faraón el poder del Dios en el cual tú has creído. Amén. Amén. Entonces, cada elemento, cada cosa, cada arma, cada objeto, ¿lo utilizas para bien o para mal? ¿Para qué utilizas las cosas que han sido creadas por Dios? La mayoría se utiliza para mal y no para bien. Amén. Así es. ¿Cierto o no es cierto? Amén. Entonces, influye tu pensamiento en una humanidad carnal, alejado de Dios, porque no vives en el Espíritu. Pero el que vive en el Espíritu, toda cosa se mueve en lo espiritual. A unos demonios no los enfrentarás cara a cara, directamente, pero los enfrentarás a través de la oración. Por eso la palabra de Dios dice que esta generación no va a salir si no es con oración y ayuno espiritual. Un arma poderosa que el mundo desconoce. Así es. Pero el mundo, la hechicería, la brujería, agarra cada elemento que necesita para hacer un acto de maldad. Así es. Pero tú tienes un arma más poderosa en lo espiritual. Amén. Si verdaderamente tienes fe. Amén. Si no, Señor, pero no hemos podido sanarlo. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Tráemelo. Cuestión de segundos, sanó al muchacho. Amén. Amén. Porque no implica la fe del que hace el milagro solamente. Implica la fe de la persona que también necesita el milagro. Dios mandó muchas veces a que esa persona hiciese algo. Si esa persona no lo hacía, no iba a recibir el milagro. Amén. Hay tiempo, hace tiempo ya que tú tuviste que haber sido sanada, pero no has sido sanada. ¿Y sabes por qué no has sido sanada? No porque Dios no tenga el poder, es porque Dios te ha mandado que hagas cosas y no las has hecho. El milagro no puede venir. El milagro no puede ser recibido. ¿Está conmigo? Amén. Mucha gente dice, no, pero ya fui cristiano, ya probé la vida de un cristiano y no he visto nada.
porque nunca te acercaste a Dios con fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Así es. Entonces, para que tú conozcas a ese Dios y no solamente vayas en busca de los milagros, sino vayas en busca de la palabra, porque la palabra es la que te va a hacer libre a cada instante y a cada momento. El milagro va a ser en su momento, pero la palabra va a ser en cada instante, en cada segundo, en cada minuto, y cada día de tu vida tiene que estar basada en la palabra, no en el milagro, sino en la palabra. Amén. Y para que tú recibas la palabra, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y si tú dices, ok, me gusta esto de la cristiandad, pero lo otro no, lo más importante es la palabra, Así es. porque de ahí van a ser una fe poderosa para Dios. Amén. 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 Poderosa para Dios. Versículo, seguimos leyendo. Versículo 5 dice: hasta ahora solo había oído de ti. Yo no sé si ustedes ya están cansados de solamente haber escuchado de Dios. Pues es que alguien me habló. Bueno, yo voy a la iglesia y escucho esto. Bueno, yo voy a la iglesia y de vez en cuando veo pues uno que otro milagrito. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero dejarte no solamente de escuchar eso. Yo quiero conocer eso. Amén. Yo quiero conocer lo que el pastor predica. Yo quiero conocer lo que aquel varón de Dios hace a través de esas maravillas de los milagros. Yo quiero conocer a ese Dios que actúa a través de ese hombre o a través de esa mujer. ¿Está conmigo? Amén. Por eso viene a actuar tan ignorante de una iglesia que no aprende a confiar en Dios, pero dice conocer a Dios. Así es. Son dos cosas distintas y no tiene que ver una con la otra. Amén. Amén. Tenemos que aprender a confiar en Él 100%. Amén. Dije 100%. Amén. No hay duda ni error de duda, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Las promesas de Dios son promesas y la vas a recibir, pero la va a recibir el hijo que crea en esas promesas. Amén. Amén. Vas a recibir los milagros porque tú has creído verdaderamente en aquel que hace los milagros. Amén. Amén. Pero si tú no haces lo que la palabra de Dios dice, no hay promesa que no vaya a ser cumplida en tu vida. Y no es por culpa de Dios, sino por culpa de ti mismo. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Entonces tenemos que aprender a tener una fe mayor. Por eso los discípulos decían: Señor, aumentanos la fe. Hemos visto cosas, sí. Ya hemos pasado por cosas, sí. Pero queremos ver más. El cristiano no se queda conforme. Él anhela ver más y más y más y más y más y más y más hasta que Cristo venga. Amén. Pero el cristiano mediocre dice: bueno, pues yo ya pongo una silla, yo ya muevo una silla, hasta ahí me quedo. No eres cristiano. No eres cristiano. Ni sabes qué es ser un cristiano. Ni sabes que tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Tú lo has tomado como una historia simplemente. Has tomado como un cuento. Pero el verdadero cristiano dice: ay, Padre, no puedo creer que el día que este cuerpo se vaya al cementerio y esos gusanos se lo coman, yo tendré un cuerpo nuevo, Amén. una gloria nueva, estaré contigo, estaré alabándote, estaré glorificándote, y cada día para mí es una bendición. Amén. Amén. Porque ahora la vida que vivo la vivo en Cristo. Así es. Sé que si muero voy con Cristo. Así es. Gloria a Me Dios. gozo en esa palabra escrita. Amén. Amén. Entonces Job acá nos enseña algo maravilloso. Pensé que yo te conocía, Padre. Pensé que yo había conocido a ese Dios de la cual toda mi vida escuché. Y Job era un hombre espléndido. Job era una vida espléndida. Amén. Amén. Job era alguien para Dios. Tú y yo no somos nadie para Dios. Vivimos ahora en rebeldía. ¿Está conmigo? Amén. Y más vale que pensemos así. Porque el que se crea firme, mire que no caiga, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo me voy a sentir algo cuando no soy nada? Amén. Amén. Cada día tengo que vivir en la gracia de Dios. Cada día esperar
en Cristo. Amén. Si tú quieres, mi Padre eterno, ahí estaré. Heme aquí, envíame a mí. Pero si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Amén. No me muevas. Enséñame lo que tengo que aprender aquí para que después me lleves allá. Hay muchos que van en busca de otro lugar, pero no has aprendido a vivir en Dios. Aprende a vivir en Dios, confiar en Dios, y después Dios te va a dar todo lo que necesites. Amén. Porque antes que tú pidas, ella sabe de que tienes necesidad. Amén. Para el cristiano, la vida de un cristiano se basa en eso. Amén. Amén. ¿Está conmigo, no? Así es. ¿Vamos bien? Amén. ¿Estamos bien? Sí. Gloria a Dios, dice. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. La Reina Valera dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es que muchos dicen, pues yo espero ver a Dios cuando yo muera. No, tú no esperes ver a Dios cuando tú mueras. Tú velo ya. Amén. Él está donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Así es. Tú no, es que no, ya. Bueno, cuando Dios me diga, ya. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Amén. La gente dice, bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Sí, pero no los saques del contexto. La salvación vino al mundo ya. Amén. Pero pareciera que el mundo no ha recibido la salvación todavía. Y la gente dice, bueno, Dios quiere. No, mentira. Dios quiere. Amén. Pero tú no quieres. Así es. Sinvergüenza eres tú. Así es. Porque Dios ya entregó su vida hace más de 2000 años. Amén. 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 Entonces tenemos que aprender de Dios, porque Él nos va a cambiar este chip que el mundo nos ha puesto. Que todo lo malo le estamos viendo bien, llamamos bien, que es bueno, que es bondadoso, que es bendición, a tal grado que hemos dicho, es bendición, no es bendición. La bendición que Satanás le quiso dar a Jesús era bendición, no era bendición. Pero cualquier hombre común y corriente dijera, wow, yo lo tomo. Pero Dios sabía, dice, bueno, tú me ofreces algo que es mío. Es más, ¿sabes qué, Satanás? Yo te estoy dando tiempo de que vivas aquí en este mundo. Amén. Amén. Estoy dando de lo mío, te lo estoy dando. Tú no puedes ofrecerme algo que es mío. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios más grande de lo que Él ya ofreció a nuestras vidas? Así es. Nada. Todo lo que le ofrezcas a Dios es de Él. Amén. Cuando tú vienes y depositas acá una moneda, no es que le estés dando a Dios, es de Dios. Amén. Tú le das lo que Dios te bendijo. Amén. Amén. Entonces no podemos estar haciendo lo que el mundo hace, viendo todo como bendición y llamándolo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así es. Somos tan ignorantes, tan soberbios, de no querer humillarnos y dejarnos enseñar por el que enseña mejor que nadie, que es Dios mismo. Amén. 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 Tú nunca vas a tener la capacidad que Dios tiene. Así es. Nunca vas a tener el pensamiento ni ese diseño perfecto hecho por Dios. Así es. Jamás. Te quedarás muy corto. Así es. Y eso es lo hermoso de la vida del apóstol Pablo. Cuando él fue ganado a Cristo, dice, yo siendo el más pequeñito, como por último, y no fue el más pequeñito, fue el que más epístolas tiene en la palabra de Dios. Amén. Pero eso nos demuestra una humildad. Dice la palabra de Dios. Así que, teniendo suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Contentos. El cristiano mediocre no se conforma con eso. Seguimos leyendo. Dice
Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación. Caer en tentación. Ese miembro no tiene que estar fuera del cuerpo de Cristo. Tentación. Santiago, vamos a Santiago, para que veamos de qué estamos hablando. Santiago capítulo 4, versículo 2, nueva traducción viviente. Dice: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. ¿Qué somos capaces de hacer? Amén. Mucho para ganar estabilidad. Amén. Seguimos leyendo en Santiago, dice: desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Amén. Entonces el cristiano, y estamos viendo esto porque vamos a ir a la historia del pensamiento del pueblo israelita. Y vamos a ver cómo es tu pensamiento en este tiempo y en el tiempo que Dios sacó a ese pueblo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que decía el pueblo de Israel? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mira, nuestros maridos, nuestros hijos están muriendo en el desierto. ¿Y la culpa de quién es? ¿De Dios? No, de nosotros mismos. Entonces, ¿tú quieres que tus hijos se los lleve el diablo? ¿Y entonces por qué no trabajas en su vida espiritual para que se pongan serios para Dios y en vez de que su vida la maneje el diablo, la maneje Dios? Amén. Entonces piensa antes de enojarte. ¡Ay, no! ¡Sábelo todo! Bueno, o sea, ya tú. Hay un proceso que vivir, un proceso que hacer en la fe de Dios. Así es. Amén. Amén. Regresemos a 1 de Timoteo. Dice: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios. Digan conmigo, necios. Necios. Y alguien que me ayude a leer esa frase que no me sale, mis hermanos, antes de que. Y gloria a Dios. Entonces son necios y te causan daño. Pero qué inteligente es el mundo. Todo con medida. Pero igual te hace daño. El fumar provoca cáncer. Pero sigues tomando. ¿Y sabes por qué sigues tomando y fumando? Porque hay un placer en tu cuerpo. ¿Y sabes por qué el cristiano hace pecado? Aunque sepa que hace daño, porque le causa placer. ¿Están conmigo? Amén. En la vida del cristiano no te causa placer. Ah, no, qué aburrido, no. No, qué aburrido. Orar, leer palabra, meditar, ir a la iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Así es. Pensemos. Qué de sabio hay en las cosas del mundo, qué de sabio es hacer el pecado, qué de sabio es pedir, matar, desear para obtener lo que tanto deseamos. Ahora el cristiano dice: pero yo sí pido y Dios no me ha escuchado. ¿Cómo pides? Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Y luego dice la palabra de Dios: tú pides y no recibes porque pides mal, porque pides para vuestros propios deleites. Dios no bendice para tu propio pecado. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera. ¿Ven el peligro? ¿Ven por
por qué predicar esto? ¿Ven por qué el pueblo de Israel se perdió una bendición tan grande? Y un recorrido que pudo haber sido de 8 días de camino duró 40 años. Porque nunca hubo entendimiento. Porque escuchaban, sí, pues dice por ahí Moisés, y pues yo vi a Dios hacer esto, y pues de vez en cuando por ahí veo un milagro que otro, pero tú estás tan alejado de esa realidad. Amén. Amén. Estás tan alejado. Entonces dice, el cristiano mediano, mediocre, dice, bueno, pues Dios sabe su proceso que lleva en mí. Yo tampoco puedo exigir y meterme así de pronto. No me digas. No me digas, Dios da una promesa y es para que vayamos y tengamos la promesa, peleemos por la promesa y luchemos por la promesa. No para que tú digas, bueno, pues cuando no, es que en ti nunca va a estar el deseo de encontrar esa promesa. Tú tienes que recibir la palabra con fe, adoptar la promesa, abrazar la promesa, desear la promesa y ver la vida de un cristiano y vida en Cristo. Amén. Si tú sigues esperando ahí, jamás Dios va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo vas a sentir, hay una carga, hay una carga, hay una carga. ¿Y por qué no sientes carga cuando tú decides irte a otro lugar o irte a hacer otras cosas? Ahí, ¿por qué no sientes una carga? Porque el pecado se disfruta. Amén. Seguimos leyendo, dice, pero tú, escucha bien tu hermano, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas estas maldades. Huye. Huye. Amén. Huye de esas invitaciones. Huye de esos eventos familiares. Huye de esa comunión con esa gente pagana. Huye. Corre. Y dile, no puedo. No puedo. Y aunque pudiera, no quiero. Amén. Amén. No nos conviene. José. Ay, la mujer que quería con José. Ay, este está guapetón. Este de aquí es mío. Amén. Amén. Ajá. El hombre común, el cristiano común, medianito. Guau, José, pues sí. Pues sí. José huyó. Huyó. Se Amén. fue. Amén. Y esta Isabel, hija del diablo, empieza a gritar. Amén. Era un plan de Dios. Gloria a Dios por la historia de José. ¿Está conmigo? Amén. Hermanos, el pueblo de Israel, antes de ser librado de Egipto, había sido esclavo por 430 años en Egipto. ¿Se dan cuenta cuántas generaciones murieron siendo esclavos en Egipto? Amén. ¿Se dan cuenta cuántos familiares de ustedes, familiares que no conocieron durante la historia, se fueron al infierno? Y ahora que tú tienes la bendición de Dios en tus manos, ¿qué haces? Vamos a leer, dice el versículo Números 11. 5 de Números 11. Dice la palabra de Dios. ¿Cuál era el pensamiento de este pueblo? Lo que los hizo renegar en toda la gracia de Dios. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Lo voy a leer en la Nueva Traducción. Muy bien. Bueno, lo leemos. Dice, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Ajos. Hermanos, comúnmente el ser humano necesita lo indispensable para poder vivir, ¿cierto? Y algo que es de sumamente importancia para el hombre es tener alimento, ¿cierto? Pero hemos visto lo importante de lo que es tener lo necesario y con ello estemos contentos. Anhelar más allá de eso es pecado. Amén. Amén. Y
muchos se extraviaron aún de la fe misma de Cristo por dejarse llevar por eso. Estos que sacó a Egipto, el pueblo de Dios, su mente fue cautivada por gente, por gentuza, ahorita lo vamos a ver, que salió junto con ellos. Y su primer pensamiento, su primer recuerdo fue la comida. ¿Por qué? Porque dice la palabra más adelante que ellos estaban hartos del maná. Ahora, cuando ellos tomaron esa actitud, hermanos, cuando ellos tomaron ese pensamiento, vino la ira de Dios y consumió a varios de ellos con fuego. ¿Qué esperamos? Tener toda la gloria que podemos hacer en el mundo, porque podemos hacer muchas cosas en el mundo. ¿Hay gente rica en el mundo? ¿Sí? Sí. ¿Y tiene que ver con Dios? No. No. Pero un día la ira los va a consumir. Amén. 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 Un día la ira va a venir sobre de esa gente. Porque fue más su afán a ello que el afanarse a las cosas de Dios. Entonces el propósito de cada cristiano es enseñar a los demás que principalmente es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por sí solas. Yes. Amén. Porque Dios, al que toma por hijo, Lo corrige. lo disciplina, Así es. lo corrige, y dentro de esa disciplina viene bendición, porque lo que Dios hizo con los israelitas era disciplinarlos para después bendecirlos. Es que nadie puede entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel siendo pecador. ¿O acaso alguien puede ir al cielo siendo pecador? Tiene que disciplinarte, tiene que santificarte, tiene que llevarte un entendimiento y un criterio más alto de lo que es tu propio criterio y tu propio entendimiento. Amén. Pero el cristiano mediano se queda en ese pensamiento y nunca eleva su pensamiento a los pensamientos de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. De Cristo. La mente de Cristo. Entonces, ¿cómo va a pensar, o cómo debe de pensar un cristiano? Como Cristo. Como Cristo pensó. ¡Ay, no! Pero ya está fuera de la irrealidad. Usted ya va muy allá. Para ti sí, cristiano mediocre. ¿Cómo vamos a experimentar la paz? Porque existe una paz de una vida como cristianos si nunca nos envolvemos en esa paz que hay solamente en Cristo. Cuando la gente fueron a buscar a Cristo en su tumba, ¿estaba Cristo ahí? No. ¿Por qué buscas? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ese pasaje? Cristo ya había resucitado. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué estás buscando algo que para ti debería de darte una conciencia de decir, Cristo me habló y me dijo que iba a resucitar al tercer día? Porque el cristiano vive como si estuviera muerto. Ya Cristo resucitó y juntamente tú con Cristo. Amén. 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 Entonces eso te debe de enamorar, de atrapar y decir, yo no sigo un Dios muerto, yo sigo un Dios vivo Amén. y confío en sus promesas. Así es. Amén. Amén. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? Y el 6. 5. Este pensamiento, hermanos, este deseo, este pecado, no vino del pueblo sacado de Egipto, como lo había dicho, hermanos. Este pensamiento vino de la que vamos a Números para que me entiendan. Números 11, versículo 4. Escuchen esto, dice: entonces la gentuza, ¿cómo dice? La
La gentuza. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas, y ahí dice extranjera, no eran 100% israelitas. Cuando Dios los sacó, pudo haber salido algunos egipcios que también eran esclavos, o algunas personas de otras naciones ahí cerca paganas, porque acuérdense que eran ciudades paganas. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Sí, amén. Esta gentuza dice, estos que viajaban con los israelitas comenzó a tener fuertes ¿qué? Fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. ¿Eran buenas? Claro que eran buenas y necesarias. Sí. Por eso les dije, ¿qué es lo más indispensable que el ser humano necesita? Alimento es bueno. Amén. El problema es que no viene a ser tan bueno cuando deseas más eso que las cosas de Dios. Y esta gente empezaron los israelitas a desearlo también. ¿Está conmigo? Amén. Y dice, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis? ¿Gratis? No era tan gratis como lo que el mundo te vende, no es gratis. Te esclaviza, Amén. te seduce. Amén. Hay todo con medida. El fumar demasiado produce cáncer. Y cada producto que te venden en el supermercado te mata. Y vamos a llegar a tal punto donde ya estamos viendo carne que sintética. Te va a matar. Pollos que los inflan, que no es 100% carne pura. Pero ¿cómo le gusta a tu cuerpo? Hay que tener sabiduría. Amén. Porque en los últimos tiempos, un verdadero cristiano tiene que vivir sí o sí en la fe de Dios. Amén. Él va a suplir como le suplió a su siervo cuando le dijo, anda, come, levántate, recobra fuerzas, porque te espera aún un largo camino. Así tiene que esperar el cristiano. Pero el cristiano va en busca de eso. No, pastor, pues yo cuando pueda, porque mire, tengo esto, pues mire, tengo el otro, pues mire, tengo que pagar esto. Yo cuando pueda, y usted sabe. Amén. Amén. Va en busca de su persona. Amén. Amén. Y muchos de plano, pues su personalidad y la cama. ¿Por qué no venís a la iglesia? No le digas al pastor que me quedó durmiendo. No. Amén. Amén. La cama. No, es que la esposa una noche antes le chocó la nuca. Que no se levante. Amén. Amén. Dice, no. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos? Ay, gordo, ¿te acuerdas? Cuando no íbamos a la iglesia y teníamos los domingos. Ay, ¿te acuerdas? Ay, pero era levantarse temprano y a ir a escuchar ese sermón que luego el pastor se dura. Ay, y va para acá, y va para allá, y mueve la Biblia, y vete al libro, y vete al otro. Ay, ¿no? ¿Están conmigo? Amén. ¿Qué es la palabra de Dios para nuestras vidas? Es un pan, es un El alimento. alimento espiritual. Amén. Amén. Entonces nosotros aquí estamos recobrando fuerza. Amén. 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 Y es un alimento puro. Amén. ¿Están Amén. conmigo? Amén. Los melones, los puerros, las cebollas, los ajos que queríamos. Oh, sí. Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué, mis hermanos? Esclavitud. A costa de ser esclavos. Amén. Tú trabajas, eres esclavo. Y
y te esclavizas más porque quieres otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. ¿Cuándo va a haber tiempo para Dios? Nunca. A tal grado que hacemos lo que hicieron ellos. Vean el 6. Dice, pero ahora lo único que vemos es este maná, hasta hemos perdido el apetito. Ay, no, ya la Biblia se me hizo aburrida, ya no, ese versículo ya me lo sé. A lo mejor voy a ir a la iglesia, me voy a sentar y me voy a... Esa es la actitud. Pareciera que no es nada, pero es mucho. Amén. Porque me da a entender que tu corazón se está enfriando. Amén. Y que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú te descuidas, el diablo te atrapa. Amén. Y lo que Dios había sembrado en tu corazón, viene el enemigo y lo arrebata, limpió tu cuerpo, te santificó. Ahora viene ese espíritu y dice, no encuentra lugar donde reposar, y dice, volveré del lugar donde salí, pero ahora ya no vuelves solo, agarra a otros 7 espíritus peores y eres peor que lo que eras la primera vez. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque ahora conoces la verdad, antes no, pero ahora la conoces, y ahora tu actitud va más directo en contra de la verdad de Dios. Amén. Eres doblemente hija del diablo. Amén. Porque no aceptas las cosas de Dios, teniéndola en tu mano, conociéndola. Pero ahora tu arrogancia, tu soberbia, como este pueblo, me acuerdo, pero lo que menos se acordaron fue que eran esclavos. Y en el Nuevo Testamento, porque dicen que el Antiguo Testamento es para el pueblo de Israel, que la iglesia de hoy en día nada tiene que ver con el Antiguo Testamento. Así andan muchas religiones. No, pero es que eso es para los israelitas, esas promesas eran para los israelitas. No, este pasaje viene a darnos a entender en el Nuevo Testamento, ¿sí?, de este hombre rico, poniéndose a contemplar, viendo sus graneros, y él mismo pensando, ya sé qué haré. Voy a derribar mis graneros y los edificaré más grandes. Y le dirá a mi alma, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate. Viene la presencia de Dios y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De qué te sirve esclavizarte, pensar terrenalmente y lo espiritual lo estás dejando ir? Arrepiéntete y toma el consejo que yo te doy. Amén. Ellos tuvieron que arrepentirse, pero vean lo que pasó. Vean lo que pasó. Versículo 1 de ese mismo pasaje. Hermanos, con esto acabamos. Todavía me falta un poquito, pero lo retomamos, hermanos. Dice, porque después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Dios no le gusta escuchar a un cristiano. A Dios no le agrada. Dios no le agrada porque dice, bueno, entonces, ¿tú en quién has creído? Dices creer, pero a la misma vez dudas. ¿De qué se trata? ¿No te ha quedado claro mi evangelio? ¿No te ha quedado claro mi mensaje? De repente dices estar bien y de repente no. ¿De qué se trata? ¿Confías más en tu jefe? ¿Confías más en tu empresa? ¿Confías más en ti mismo que en lo que yo te he demostrado a través de mi palabra? El día que Jehová de los ejércitos decidió sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, salieron más de 600,000 hombres, no contando a las mujeres ni a los niños. ¿Por qué creen que vino este sentir al profeta, a Moisés? ¿Por qué creen? Porque era un pueblo chico. Cada día escuchaba las quejas a las afueras. Cada día. Y él dijo, Señor, este es mi llamado.
Esta es la vergüenza que a mí me toca vivir. Mejor quítame la vida, Dios. Saben ustedes, los que siguen aquí, cuánto he aguantado. Cuántas veces entre sermón y sermón he llorado y me he quebrantado aquí. Ustedes saben las veces que he quebrantado mi corazón. Porque sé que no se los lleva a Dios, se los lleva a su propio ego y su propia ignorancia. Porque se aferran a su verdad creyendo que es verdad, pero no hay verdad en nosotros. La única verdad proviene de Dios mismo. Amén, así es. Y para que nosotros vivamos en esa verdad, necesitamos mantenernos en Cristo. Amén. Porque fuera de Él, separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Ni crecer nuestra fe, ni decir que somos cristianos, ni decir que vamos al cielo, porque la fe que puede haber en nosotros no es fe. Porque la fe de Cristo es más grande que cualquier otra cosa que el mundo te puede enseñar. Amén. ¿Cierto? Las cosas del mundo las ves. Las cosas espirituales no las ves, pero el verdadero Hijo sí las ve. Amén. Porque las ha experimentado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y no dejará de experimentarlas hasta que Cristo venga. Amén. Porque Él es nuestra ancla, Él es Amén. nuestro faro, Él es el que lleva el timón, Él es el barco, Él es el avión, Él es el boleto al cielo. Y nosotros tenemos que experimentarlas una y otra y otra y otra, cuantas veces sean necesarias. Cuantas veces sean necesarias. Amén. ¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué es lo que nos va a hacer que nuestra fe sea derrumbada? ¿Qué es lo que nos va a hacer flaquear? ¿Qué es lo que nos va a hacer dejar de creer? ¿Qué es lo que nos va a remover donde Dios ya nos ha puesto? ¿Qué es lo que va a hacer que nuestra familia se derrumbe? ¿Qué es lo que va a hacer que este mundo sea destruido? ¿Saben lo que va a hacer? Lo mismo que pasó en el pasado. Esa gente que no quiso creer cuando hubo un hombre que les enseñó que venía un diluvio. Y la gente se reía. Amén. Porque les he enseñado que jamás había llovido. ¿Cómo mantenía la naturaleza Dios? A través de un vapor que salía y regaba la naturaleza de Dios. Sé que era imposible creer que venía un diluvio, pero cuando Dios habla, Dios habla. Amén. Cuando Dios dice, Dios dice. Amén. Y de que pasa, pasa. Y de que este mundo se acaba, se acaba. Porque Cristo vendrá, pero no vendrá como la primera vez. Ahora vendrá con toda su autoridad. Ahora vendrá con su poder. Ahora vendrá para que todos los que decidieron no creer se humillen. Pero va a ser demasiado tarde. Entonces quiere decir que hoy como cristiano yo no necesito esperar que Dios venga con toda su grandeza, con todo su poder. Porque ahora yo he aprendido a vivir que Cristo vive dentro de mí. Y lo que hago, lo hago en la fe y en el amor de Dios. Amén. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Aleluya! Amén. ¡Santo es el Señor! ¡Santo es Dios! Así es. ¡Aleluya! Aleluya. Hay cristianitos que de repente se me ponen enfrente y digo, mi hermano. No, mi hermano. Hay mucho que experimentar. Si usted y yo nos unimos en el cuerpo de Cristo, el enemigo va a ser vencido. Amén. Porque separados de Dios no podemos hacer nada. Pero con Dios podemos hacer mucho. Amén. Pero para que Dios haga algo necesita una iglesia que crea y confíe en las promesas de Dios.